¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Y estamos con invitados international, no, invitados que nos movimos, estamos en Andorra, no. Justo están en Chile, algunos quizás no los conozcan, pero hoy día van a aprender mucho de inversiones. Vamos a escuchar una historia de dos emprendedores que están viviendo en Andorra. Se trata de los chicos de Realizados. ¿Cómo están? Muy bien, Francisco, estamos súper encantados de estar aquí contigo hoy día. De hecho, ya teníamos una comunicación bastante amplia, para los que no sepan. Francisco nos conocía hace tiempo, pero desvirtualizar siempre viene bien. Sí, yo me sorprendí, dije, ¡oh, qué alto! Y no es tan alta, ¿no? No, sí, ya asumido que soy bajita, asumido. No, pero es verdad que verse en persona es muy distinto, sí. Es verdad. Probablemente ellos dijeron, ¡oh, es más gordo! No. Pero comencemos. ¿Qué es Realizados? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué empezaron a hablar de temas financieros? ¿Qué fue este inicio? ¿Y siempre estuvieron ligados a las finanzas? Que también me gustaría saber. Vale, a ver, en realidad no siempre estuvimos ligados a las finanzas. Natalia sí, porque es contadora auditora, pero yo soy ingeniero civil eléctrico, no tengo nada que ver con temas financieros. Pero un día vimos un curso que decía sobre ahorro e inversión y fue como, mira, creo que es necesario, estábamos recién empezando la etapa laboral, llevamos 2-3 años trabajando, es bueno empezar a hacerse cargo de las finanzas porque nunca nos dijeron nada sobre eso en la educación formal, o sea, ni en el colegio ni en la universidad. Y ahí empezó nuestro camino y nos picó ese bichito que una vez que ya te pica ya no hay vuelta atrás. Claro, ¿un curso así como online o un diplomado? ¿Cómo fue eso? No, era un curso que se hacía, era más que nada era como un ambiente más emprendedor, entonces los emprendedores siempre tienen que manejar bien las finanzas. Y este era un curso que era presencial, abierto, en una organización que ya no existe, pero en esa organización hicieron este curso como básico de nivelación y ahí mostraron el tema de, oye, si tú inviertes y lo inviertes bien y puedes tener una rentabilidad constantemente en el tiempo, puedes conseguir la famosa libertad financiera. Y eso era algo que, vale, es muy lindo el qué, pero el cómo era el que nosotros queríamos y ahí es donde empezamos a investigar y nos metimos de lleno en este tema. Perfecto. Entonces, así partió. Sí. No les pregunté sus nombres. Bueno, yo soy Nati, él es Jaime. Para los que quieran saber, sí, somos pareja. Somos pareja, emprendemos juntos, invertimos juntos, todos juntos. Vamos a preguntar sobre eso, también es un tema. Sí, temas. Sí, así que, bueno, ese es el tema de nombres. Yo quería complementar un poco la respuesta de Jaime porque lo que nos impactó de esa charla fue la fuerza del interés compuesto. Yo soy contador auditor y a mí nunca me habían hablado de qué era el interés compuesto. Nunca se me dijo, oye, invierte, aplica interés compuesto, que es algo bastante sencillo, pero yo lo entendía para pagar deuda. Nunca lo entendí a mi favor. Interés compuesto del banco hacia ti. Claro. Yo decía, oye, ten cuidado con los intereses porque el banco aplica interés compuesto, pero nadie me dijo que yo podía aplicar interés compuesto y con eso generar ingresos que no venían estrictamente de mi trabajo. Entonces, contextualizando, nosotros llegamos a esa charla con 200 lucas de ahorro, jurando que en la charla íbamos a aprender a sacarle un montón de rentabilidad a las 200 lucas de ahorro que teníamos y ahí también aterrizamos bastantes conceptos de, oye, con 200 lucas no basta, hay que generar ahorro, hay que hacer un montón de cosas. Entonces eso fue para nosotros un despertar desde varios ámbitos en el ámbito de la educación financiera. Ya, sí, pues con 200 lucas, digamos que uno no va a conseguir la libertad financiera soñada muchas veces. ¿Y ahí qué pasó? Ustedes seguían trabajando, ustedes dijeron, qué bonito esto que aprendimos, se despertó un pequeño, en los dos se despertó el bicho, ¿fue como instantáneo? ¿O uno le convenció al otro? ¿Cómo fue? Y hacían su pega, dijeron, ¿en qué minuto dicen que quieren emprender? Y también, ¿en qué minuto empiezan a ahorrar más? Y ponerse metas de ahorro y de inversión. Mira, en realidad fue instantáneo, o sea, apenas vimos el concepto, fue yo quiero esto. ¿Por qué? Porque lo que nos decían era, logra la libertad financiera en X cantidad de años. Por ejemplo, dependía las condiciones de cada uno, nosotros hacíamos nuestras estimaciones y dijimos a los 40 podemos tener libertad financiera. Y eso era jubilarnos a los 40. ¿Qué libertad financiera también para contextualizar al que esté viendo? Vale, para nosotros la libertad financiera, porque en realidad hay varias definiciones, pero para nosotros la libertad financiera es poder recibir un sueldo desde tus inversiones y que ese sueldo te permita vivir. No es ser millonario, tampoco es vivir al ras, sino que, mira, tú necesitas, por ejemplo, X cantidad de dinero para vivir y que esa cantidad de dinero venga producto de las inversiones. Entonces, lo que te da la libertad financiera es la oportunidad de elegir si tú quieres seguir trabajando o ya dejas del trabajo porque tienes cubierto el tema financiero desde otras fuentes.
Perfecto. Entonces, volvimos al anterior. Estaban ahí, dijeron, esto lo queremos. ¿Qué pasó? Bueno, nos pusimos a ahorrar como malos de la cabeza. ¿Qué significa como malo de la cabeza? Llegamos a ahorrar el 70% de nuestros ingresos. O sea, ahí alguien va a decir al tiro, bien con los papás. No. Eso también es importante, quiero recalcar, porque mucha gente a veces dice, 70 suena imposible. ¿Cómo lograron eso? No, yo creo que lo que lo facilitó era que no teníamos grandes lujos. La verdad es que nuestros gastos consistían en a veces salir con los amigos. Yo era súper organizada, entonces en el momento que me dicen, oye, puedes lograr esto, si ahorras, si en el fondo impulsas el tema de interés compuesto, me puse a ordenar cuáles eran mis prioridades. Y Jaime, me siguió al final. Hicimos como los dos el trabajo juntos. Y al momento de establecer tus prioridades te das cuenta que si tu prioridad es tu bienestar financiero, eso termina siendo lo más importante y lo otro, todo se va adaptando. Es como, no sé si han visto alguna vez el video del jarrito que uno le pone primero las rocas, luego le pone las piedras más chiquititas, luego le pone la arena. Exactamente igual, uno va priorizando sus temas financieros y gracias a eso pudimos ahorrar el 70% de nuestros ingresos. No pasábamos pena, sino que lo importante estaba sí o sí cubierto porque hicimos esa priorización. Y también para contextualizar, origen. Tus papás tenían educación financiera, te la entregaban, estaban forrados, por así decirlo, que a veces también mucha gente que ve el podcast a veces dice, Pancho, que pasáis invitando millonarios, y hijos de millonarios. Y de los dos, ¿cómo es el origen contextual de ustedes también? Bueno, en mi caso, mis papás son de origen clase media, y antes de ellos de una familia humilde. Entonces los dos, mi papá fue profesional, fue uno de los primeros profesionales en su familia, estudió en la USACH y ni siquiera fue una carrera profesional, fue un técnico, pero ya de una universidad. Y fue financiado por los hermanos, o sea, fue como que los hermanos se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, vamos a pagarle la carrera a uno, claro. Y por otro lado, mi mamá nunca fue profesional, ella empezó como secretaria en un banco y fue ascendiendo hasta llegar a atención al cliente porque tenía mucha simpatía, le iba bien, a la gente le caía bien. Entonces, yo vengo de un origen muy humilde y con mucho esfuerzo. Es como esta gente que la cultura del esfuerzo, estudia mucho, búscate un trabajo de lunes a viernes, como eso era lo que me inculcaban mis papás. Y sobre todo me decían, no te endeudes. Ellos tenían como un tema ahí con la deuda. Ya, no te endeudes, por favor. No te endeudes, por favor. O sea, una vez vieron que en la universidad me pasaron una tarjeta de crédito. Mi papá me la rompió con las tijeras. Yo dije, ya, esta cuestión no se toca. Y hoy día mis papás siguen viviendo en la misma población que vivían hace tiempo. O sea, yo ahora que viajé, me estoy quedando en la casa de mis papás y siguen viviendo exactamente donde yo nací. Entonces, yo no vengo de familia de ricos, ni mucho menos. Mira. Y en mi caso, es un poquito diferente. Yo vengo de una familia que también era clase obrera, ni siquiera diría que clase media, y en sus orígenes clase media baja. Pero mi padre logró también ser profesional, el primero también en la familia, y trabajó toda su vida en impuestos internos. Y uno puede decir, si trabaja en impuestos internos porque sabe mucho de finanzas, sabe mucho de inversiones o cosas por el estilo. Y la verdad es que no. De hecho, mi padre tiene un comportamiento muy asiduo a la deuda. Él toda su vida la financió prácticamente con deuda, a diferencia de los padres de Natalia. Y mi madre, por otra parte, vivió una época muy, muy estresante financieramente cuando era niña, porque su padre era constructor civil, entonces habían 6 meses en que tenía trabajo y 6 meses luego que no tenía. Entonces 6 meses en los que ganaba mucho dinero el padre y podían darse lujos, comer algo más rico, y luego 6 meses en que no había casi ni para el pan. Entonces ella vino con una cultura más del ahorro, más de no solo no tener deuda, sino que prepaga todo lo que puedas. Yo cuando estaba en la universidad, lo pagábamos en cuota a mi universidad, y mi madre, no sé, si le llegaba un bono en marzo, pagaba marzo, abril, mayo, inmediatamente, para que no eran deudas realmente, pero para adelantar pagos futuros, porque ella siempre tiene ese pensamiento de yo no sé lo que puede venir más adelante. Acumula un montón de comida en la casa. Eso como de aprovecha las vacas gordas y aprovechalas, no te las... Exactamente. No te las comas. Por así decirlo. Y mi madre también era de impuestos internos, pero ninguno de los dos tenía educación financiera. Entonces, no fue por ahí que me lo transmitieron. Siempre estuve ligado al tema de impuestos, porque trabajaban ahí. Entonces yo términos como, no sé, el formulario 29, el IVA y cosas así, lo escuché desde muy pequeño, pero que realmente que eso me sirviera a mí como para gestionar mi dinero personal o mis inversiones, no vino de ahí esa información. Y entonces me contaron que empezaron con esto de la adicción al ahorro, llegando a ahorrar un 70%.
Combinarlo, ¿cómo lo hacían como pareja? ¿Combinaban los ingresos entre los dos? ¿Cada uno ahorraba lo suyo? ¿Cómo estructuraron esos primeros ahorros familiares, por así decirlo? ¿Estaban casados ahí o no? No, nosotros no, bueno, teníamos economías independientes, ¿Ya? pero yo soy, bueno, Jaime también, somos fan de las planillas Excel. O sea, a mí, mi mano derecha se llama Excel. Entonces, lo que armábamos eran planillas Excel y nos poníamos objetivos de ahorro. En realidad, el objetivo de ahorro, ahorra todo lo que puedas. Pero también teníamos gastos independientes. Y eso al principio generó un poco de fricción. De hecho, tuvimos algunas peleas ahí como pareja de, oye, estáis gastando mucho, oye, estáis gastando muy poco. Entonces, ¿qué hicimos? Crear una planilla Excel. Creamos una planilla Excel con reglas, diciendo, oye, vamos a gastar en los gastos en conjunto, esta va a ser la regla según cuánto gana cada uno, el otro se va a poner con tanto en la casa, etc. Entonces, toda esa planilla ya tenía todas las reglas que nosotros habíamos incorporado verbalmente para hacer el cálculo. Y luego cuando hacíamos gastos, daba lo mismo quien gastara. Porque luego eso se ponía en la planilla y la planilla hacía el cálculo. Si alguien le debía al otro, luego le pagábamos a fin de mes. Entonces, esa fue más o menos la manera en que nosotros estructuramos los gastos de pareja. A callar todo. Entonces, sí. Que no es el caso más replicable, pero está bueno. O sea, Excel, orden, ahorro. ¿Y en qué invertían en ese momento? Porque pasaron a contarme de familia. Deuda, no deuda, pero hasta ahora todo es como ahorro base en el fondo, más que inversión. Y aprendieron ese concepto de interés compuesto. Lo empezaron a aplicar inmediatamente, sabían en dónde podían conseguir eso. ¿Y qué es el interés compuesto? También para que nos puedan explicar, porque esa es una pregunta muy recurrente en la audiencia. Muchas veces uno dice, oye, quiero invertir en interés compuesto, pensando como que existiera como la inversión de interés compuesto. Y yo trato de decirle, oye, pero si hasta el depósito a plazo, que obviamente guardando las proporciones, porque es un instrumento que da muy poquito en general, pero incluso ahí se puede hacer interés compuesto. Entonces, ¿qué es lo que es y dónde empezaron a invertir esas primeras luquitas? ¿Y en qué momento, quiero llegar al salto de en qué minuto deciden convertir su vida a finanzas personales? ¿Cuáles son tus sueños, tus metas, tanto financieras como personales? Patrimor hace esto para ti. No es una asesoría tradicional, sino que es un acompañamiento financiero mes a mes en el cual tienes un asesor a tu disposición que no solamente te ayuda en tus inversiones, sino que en tus planes, en salir de deudas, en tus ahorros, en tus vacaciones incluso, y básicamente te apoya como un guía en cómo ir planificando mejor financieramente tus próximos años de vida. Es increíble lo que han logrado. Llevan más de 10 años asesorando con asesores certificados por la CMF. Si tienes patrimonio o quieres empezar a formar patrimonio, para eso está Patrimor. Te dejo en el link de este episodio para que los conozcas y me encanta que estén apoyando a este podcast. ¿Tú sabes que existen otras maneras de ahorrar como para tu jubilación? Para que tu pensión crezca, obviamente. Incluso la misma AFP te ofrece, en este caso AFP Habitat. Tienes el APB, que tiene beneficios estatales, y también la cuenta 2, que puedes llegar y sacar cuando quieras. Eso es espectacular. Y cuando recibes un bono, que ahora están llegando, estamos en época de bonos, o devolución de impuestos incluso, yo siempre recomiendo, cada ingreso adicional, al menos el 50%, ahórralo. Así que ahí, grande AFP Habitat, que está apoyando además a la educación financiera, auspiciando este podcast. Chiquillos, les tengo un datito. Y aquí se trata de los amigos de Consorcio. No solamente soy cliente, tengo mi hipotecario ahí, he ocupado la cuenta, ahí está más, sino que ellos tienen los depósitos a plazo en UF. Que uno dirá, pero ¿por qué son interesantes este tipo de productos? Básicamente porque estás ahorrando, en este caso con objetivo. Yo diría que siempre es tratar de ponerle objetivo, por ejemplo, para el pie de tu departamento. Ahorrar en UF es maravilloso porque estás ahorrando justamente lo que necesitas del pie y se está ajustando según la inflación y además con cierta rentabilidad. De hecho, los DAP de Consorcio están siempre entre los top 3, si es que no es el primero, en las rentabilidades que dan como depósito a plazo en UF. Así que es un datazo súper interesante, además del resto de sus productos, que me encantaría contárselos todos, pero la tanda llega hasta aquí. Así que, buenísimo Consorcio, le encanta la educación financiera y tiene unos productazos. Mira, te voy a explicar el interés compuesto de la manera más simple que yo puedo entenderlo, que normalmente se dice es intereses sobre intereses, pero cuando uno habla de intereses, piensa más en lo que tiene que pagar. Entonces, el interés compuesto como, entre comillas, negativo sería que si yo dejo de pagar una deuda, me van a cobrar intereses sobre los intereses de esa deuda. Pero para poder entenderlo bien, a mí me gusta decir que es rentabilidades sobre rentabilidades. Esa es la manera que yo defino el interés compuesto.
Y por lo tanto, si tú inviertes en algo que te da una rentabilidad, luego esa ganancia que tú tuviste, esa extra que obtuviste, lo tienes que reinvertir para que la siguiente vez te dé más dinero. Entonces vas ganando rentabilidad sobre la rentabilidad que ganaste la vez anterior. Y de esa manera se entiende bastante bien, pero como bien dije y como bien dijo Francisco, no es algo normalmente pasivo. O sea, tú tienes que tomar ese dinero y reinvertirlo. Lo mismo pasa cuando uno deja de pagar una cuenta, por ejemplo, un crédito. Yo dejo de pagar y por eso me cobran interés sobre interés. No es que el banco o quien sea te vaya a estar poniendo intereses sobre intereses porque sí, es porque tú dejas de hacer algo. En el caso de la rentabilidad sobre rentabilidad, es que tú también tienes que hacer algo, en este caso más activamente, que es reinvertir las ganancias. Perfecto, eso es súper importante. Es simplemente reinvertir tus ganancias. ¿Para qué? Para que esas ganancias también tengan algo de rentabilidad y no solamente el primer monto inicial. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Cómo pasan de contadora y de ingeniero civil eléctrico a nos gustan las finanzas, dedicámonos a esto? Ya, mira, vamos a partir diciendo que nosotros empezamos a invertir, porque claro, ahorrábamos. ¿Dónde invertían? También esa era Sí, buena. ahorrábamos, pero también queríamos invertir. Y lo más fácil, lo más sencillo, como la inversión de entrada normalmente, son las propiedades. Entonces empezamos a averiguar qué podíamos hacer con las propiedades, dónde podíamos acceder al crédito, hicimos evaluaciones de inversión y nuestras primeras inversiones fueron propiedades. Mira. Pero en paralelo también sabíamos que habían inversiones de capital. Entonces nosotros queríamos buscar algo que estuviera acorde a nosotros. Porque yo soy aversa al riesgo, Jaime también lo es, y no queríamos estar ahí perdiendo nuestro dinero. Es que nosotros también somos alérgicos a perder plata. Yo siempre digo lo mismo, soy alérgica a perder plata y todavía no tengo roncha, así que vamos bien. El tema es que como éramos alérgicos a perder plata, había que... O sea, la volatilidad les cuesta. Mucho. Sí. Es que al final... aunque te digan que el retorno a largo plazo, igual no, está así te... Porque al final yo tengo otro enfoque de inversión. Más que decir, oye, la mirada a largo plazo, yo tengo una inversión a corto y a largo plazo. ¿Cuál es mi visión a corto? Necesito aplicar interés compuesto. Entonces, si la inversión no me está dando nada, no puedo aplicar interés compuesto. No puedo reinvertir algo que no recibo. Entonces, esa es mi visión a corto plazo. Pero luego, a largo plazo, por supuesto, el interés compuesto no te va a funcionar con una vez. Te va a funcionar con una, con dos, con tres, con cuatro, o sea, con años. Entonces, yo por eso me preocupo de las dos cosas y por eso a mí no me gusta perder plata porque siento que estoy perdiendo tiempo. Entonces, y el tiempo es, si las personas que han invertido antes saben que es muy importante en el ámbito de las inversiones. Entonces, queríamos también inversiones de capital y esas inversiones de capital nos enteramos de la ley de dividendos. Yo, la verdad es que recordé una vez que un abuelo de un ex mío me dijo, yo tengo inversiones de Chilectra y me dan dinero todos los años. Y dije, ¡ah! Pero qué maravilla. Oh. ¿Y cómo se hace esto? Y al final, con Jaime empezamos a averiguar cómo se podía entender el comportamiento de una empresa para saber si te daba dividendos, no te daba dividendos, cómo saber si esto iba a ser a corto o a largo plazo, cómo protegerte, porque nosotros, más que buscar las rentabilidades mundiales, buscamos proteger nuestro dinero, porque no nos gusta perder. Entonces, gracias a eso llegamos a la inversión por dividendo, que hoy día es nuestra principal inversión. O sea, en esa época lo empezamos a hacer. Y por otro lado, en paralelo, empezamos a decir, oye, pero si alguien nos hubiera dicho esto antes, todo hubiera sido distinto, porque nosotros ya llevábamos varios años trabajando y varios ahorros desperdiciados, o sea, que ya se habían gastado y ya no había nada que hacer. Entonces decíamos, ojalá nos lo hubiera dicho esto antes, y ahí es cuando Jaime se le ocurre crear un blog. Un blog. Eso fue lo primero... Como dijeron, oye, qué bacán esto que aprendí. Pasa, ¿eh? Yo conozco a harta gente, a mí me pasó un poco lo mismo. Dije, oye, aprendí, como que me sentí agradecido de la vida y dije, necesito decirlo. Y empecé con un podcast en mi caso, porque yo aprendí con podcast, entonces, y de educación inmobiliaria, que es lo que un poco más sabía. Entonces, un blog. Tú dijiste, oye, todo esto es maravilloso, un blog. Sí, en ese tiempo estaba un poco más de moda el blog, los podcasts no era tanto, entonces dije, mira, un blog, voy a hacer publicaciones. Y recuerdo que llego un día, le digo a Natalia, llegamos del trabajo, y le dije, voy a hacer un blog. Yo también quiero, me dice. Vale, ya, ahora somos dos haciendo un blog. Porque yo lo quería hacer por mi cuenta, o sea, por entregar esa información. Lo mismo que a mí me había cambiado la vida. Entonces, creamos este blog que se llamaba Creando Riqueza para Todos, que yo creo que hoy en día... Pregunta importante, perdón la interrupción, sí, pero... Sí. En ese minuto, ¿ustedes ya sentían, ya recibían dinero de dividendo o fue como que tu cabeza cambió porque sentiste que había una ruta que venía?
¿O ya habían acumulado una riqueza y decía, como, oye, se logró? ¿O iban en camino a? No, de hecho, íbamos camino a. Y aquí te puedo contar una historia que de hecho fue un punto de inflexión en el blog y en nuestras vidas también, que fue la única vez que invirtiendo perdimos dinero. Nosotros cuando creamos el blog fue en enero de 2015 y ahí estábamos en proceso de aprender, de educarnos, de poner en práctica, y tuvimos una inversión, o sea, nos ofrecieron una inversión privada, que finalmente todo salió bien. Luego invertimos en acciones. Pero cuando invertimos en acciones esa primera vez, no lo hicimos con mucho fundamento. Sí que teníamos conocimientos como para poder proyectar y decir esta inversión va a ser buena, pero no sabíamos cuándo iba a ser buena. Entonces, cuando hacemos esta primera inversión, luego pasa un tiempo y nos ofrecen este fondo de inversión privado. Y dijimos, tenemos que retirar el dinero de las acciones. Y las acciones estaban más bajas de lo que habíamos comprado. Y ahí fue, bueno, retiramos porque esta otra oportunidad es mejor, y perdimos dinero. Y todo ese intertanto fue el periodo donde también estuvimos más activos en el blog, haciendo estas publicaciones. ¿Por qué? Porque íbamos comentando todo lo que íbamos aprendiendo, pero no para enseñarle a la gente a invertir. Era para enseñarle a la gente que había un camino paralelo, que no todo era necesariamente estudiar, ser profesional, tener un trabajo y jubilarte a los 60, sino que podías tener otra vía que era aprender a invertir, generar ingresos recurrentes y a través de eso hacer tu jubilación anticipada. Entonces, lo que nosotros buscamos era el despertar de las personas con ese blog. Y en ese intertanto hablábamos sobre interés compuesto, hablábamos sobre, no sé, por ejemplo, cosas tan simples como ¿qué es mejor? ¿Comprarte un automóvil o viajar en taxi constantemente? Cosas que a veces la gente no se para a pensar si es que es mejor una opción u otra. Entonces, ese intertanto, el primer año, yo diría, del blog, fue más del despertar. Y luego, cuando la gente empezó a visitar más el blog, se empezó a ser un poquito más conocido, ahí fue cuando hacemos el cambio de que ya no nos llamábamos Creando Riqueza para Todos, que era el origen del blog, nos pasamos a llamar Realizados, y ahí también hace un vuelco totalmente este blog porque pasa a ser más una plataforma de educación. Cuando las personas nos empiezan a pedir, nos dicen, oye, pero enséñenme cómo se hace lo que ustedes están haciendo, porque ahí tuvimos esos 6 meses que nos fue mal y luego ya empezamos a tener resultados buenos. Y la gente decía, vale, y yo decíamos, pero es que ¿qué te podemos enseñar si no soy experto? Así que ahí comenzamos luego a hacer formaciones presenciales gratuitas con un poquito más de profundidad hasta que luego ya empezó a avanzar esto y logramos crear distintos cursos ya más paquetizados y también ya con más experiencia de nosotros detrás. Mira, partieron haciendo cursos presenciales gratuitos. Gratuitos, sí. Mira, eso es potente. Y ustedes seguían trabajando. Ahí eran profesionales, cada uno y esto lo hacían como sus tardes, por así decirlo. Claro. Nosotros lo hacíamos en las tardes, llegábamos de hecho a la casa a trabajar. Fue una época súper intensa, pero yo no la recuerdo ni triste ni nada, porque mucha gente quizás se podrá pensar, ¡ay, qué sacrificado! Pero en realidad era una elección como súper importante, era como un deseo muy fuerte. Entonces empezamos a crear los cursos, a grabar los videos. Oye, los primeros videos horribles. Llegan a dar vergüenza, pero dicen que si no te avergüenzas de tus primeros videos, lo hiciste tarde. Así que al menos tengo ese consuelo. Pero empezamos a hacer como las primeras cosas y al final, cuando hacíamos las charlas, la gente nos seguía pidiendo más y más y más. Y fue cuando dijimos, quizás nos podríamos dedicar a esto. Porque por otro lado, en paralelo, nosotros llevábamos nuestro camino inversionista. Entonces, nuestro camino inversionista, al inyectarle tanto ahorro, iba súper bien. Porque por otro lado, la libertad financiera, o bueno, en el fondo los ingresos pasivos suficientes, se pueden conseguir de 2 maneras. O bajando el monto que tú necesitas, por decir, tener una vida más sencilla, o aportando más ahorro, que en el fondo fue las 2 cosas que nosotros hicimos cuando hicimos esa optimización al principio. Ganaron más y vivieron con menos. Claro. Son las 2 a la vez. Por Claro. eso pudieron ahorrar tanto. Entonces eso aceleró muchísimo nuestro tiempo para conseguirlo. De hecho, nosotros siempre decimos que para invertir tú necesitas 3 factores que considerar. Primero, la tasa a la que inviertes. Segundo, el ahorro que aportas. Y tercero, la cantidad de dinero que necesitas. Entonces, con esos 3 factores tú puedes ir jugando. Bajo uno, subo el otro y así uno puede ir acercando o alejando esa fecha o ese objetivo que uno tiene. Entonces empezamos a hacer eso en paralelo y en un momento también había un sueño de por medio, que era vivir en el extranjero. Y al final se unió todo en decir, mira, vamos a vivir en el extranjero y además vamos a montar nuestra empresa y vamos a dejar nuestros empleos, tenemos nuestra libertad, como que todo tenía que confluir en ese punto.
¿Y en qué invertían? Porque partimos con propiedades, pero no quedamos en dónde eligieron propiedades, cómo entraron en ese mundo, sabían del tema, averiguaron, se asesoraron. Esa fue la primera inversión que después apalancó a otra. ¿Cómo se combina esto, inversión inmobiliaria, con empresas dividenderas? Que fue como que dijeron, lo mencionaron levemente, pero un poquito cómo constaba este portafolio. Bueno, ya está creciendo. En un inicio el portafolio era 100% inversión inmobiliaria. De hecho, ahora estoy en proceso de vender la última que nos queda. Mira. Sí, pero sí, fue 100% inversión inmobiliaria. Y ¿Cuántas propiedades? Tuvimos 2 cada uno. Sí. 2 cada uno, 2 Sí. de Fredo. Sí. Para evitar ahí o sea, aprovechar los beneficios tributarios. Desvelos. Y bueno, partimos con 100% inmuebles y en ese intertanto sí que aprendimos sobre invertir en inmuebles, nos asesoramos también, había una persona que era experto, él era experto sí en remates, a esa persona le gustaba mucho comprar y vender después de un año, claro, rápidamente, pero él sabía todo el sistema también de toda la inversión inmobiliaria. Entonces con él y con otros cursos nos asesoramos, aprendimos, pusimos en práctica y la verdad es que nos fue bastante bien, sobre todo en ese tiempo que los precios estaban muy, muy buenos, muy atractivos. ¿Qué año fue esto? Fines de 2015, principio de 2016. Ahí fueron la década dorada inmobiliaria. Sí. Sí, ahí tuvimos todos nuestros... Sí, yo creo que el último fue adquirido por ahí, abril, mayo, no, sí, marzo, abril 2016. Yeah. Entonces, claro, y tasas buenas. Tasas buenas, precios bastante económicos, alquileres que para el inversionista también eran atractivos porque daban rentabilidades bastante Cubrían los altas. dividendos, me imagino. Sí, Sí. y pasaban. O sea, Y pasaban. Pero por mucho. Qué linda época, ¿eh? Sí. Y los que dicen que algún día no va a volver, eso. Sí, hay que aprovechar siempre los tiempos. Ahora hay que buscarla, porque todavía se puede, pero hay que con pinza. Antes podía no saber nada de inversiones y probablemente muchos de sus padres, sus tíos, sus parientes, cualquiera que conozcan que se haya comprado una propiedad 10 años hacia atrás, les va a decir que su propiedad fue probablemente su mejor inversión sin saber nada de inversiones. Sí, de hecho yo si tuviera la máquina del tiempo y viajara al 2010 después del terremoto, cuando estaba todo muy bajo, ahí sí, compraría un montón. Pero bueno. Entonces, esas 2 propiedades cada uno y en paralelo también ahorran en fondo y en... O sea, sí, todo lo que ahorrábamos iba a depósitos a plazo. Siempre nosotros... ¿Depósitos a plazo? Sí, nosotros y de hecho lo seguimos recomendando a todas las personas cuando no tienen conocimiento de inversión antes de cometer un error, que si quieres más adelante te explico matemáticamente por qué es muy importante nunca perder dinero. Nosotros lo que hacemos era meterlo en depósito a plazo. Y ahí teníamos nuestro ahorro hasta que podíamos comprar otra cosa. Pero ahí viene la transición. La transición de inmuebles a acciones fue porque cuando nosotros teníamos ya los inmuebles nos dimos cuenta que era más complejo escalar en inmuebles. O sea, requiere normalmente más tiempo, a pesar de que tú lo quieras desligar con una corredora, que cuando uno lo desliga sí, más que nada desligar es como... delegar. Quiero que esto sea automático, claro. Quiero hacer lo menos posible, nadie lo hace como tú. Exacto, pero una corredora también afecta tu rentabilidad, entonces hay que poner en la balanza, gano menos a cambio de no hacer nada, pero perfecto, para nosotros también era factible, pero así todo había gestiones, a veces te llamaba y decía, mira, se echó a perder tal cosa en el departamento, o mira, se nos fue tal arrendatario, entonces tengo que ponerlo aquí, acá, y al final tu mente estaba siempre preocupada también de los departamentos. Entonces, en esa transición, mientras seguíamos ahorrando en depósitos a plazo, nos dimos cuenta que queríamos algo más pasivo y como ya adelanté que habíamos perdido dinero con acciones, tuvimos un periodo en que tuvimos que aprender más sobre inversión en acciones. Y ahí fue donde llegamos realmente a las acciones dividenderas, a cómo evaluarlas y fuimos creando todo un proceso nuestro para poder determinar en qué acciones queríamos invertir. Y cuando eso lo probamos, lo empezamos a probar con poquito y dijo, mira, sí que funciona. O sea, efectivamente está todo bien. Al otro año un poco más, y ahí nos dimos cuenta que al final las acciones para nosotros eran mucho mejor porque era más escalable. Como estábamos ahorrando el 70% de nuestro sueldo, nuestra capacidad de ahorro era muy alta y por lo tanto podíamos invertir mucho dinero, pero en propiedades ya no dependía solo de nosotros. Dependía de crédito. Exacto. Entonces nosotros ya nuestra capacidad de crédito ya la teníamos más o menos copada. Entonces si queríamos seguir comprando más departamentos, digamos, si quiero tener un tercero, cuarto o quinto, ya no iba a ser tan factible. Y ahí fue donde dijimos entonces migremos a acciones. Y como las acciones nos empezaron a dar mejores resultados, fue que empezamos a liquidar nuestros inmuebles. Entonces vendimos uno a acciones, vendimos otro a acciones y ahora estamos en la venta del último para también meter ese dinero en acciones. ¿Hoy día están full acciones? Full acciones. Sí. 100% de su patrimonio. 100%. Sí, es que después de la pandemia, que no perdiéramos dinero, fue como, o sea,
De verdad que es a prueba de todo. O sea, nosotros ya lo sabíamos, que somos súper asegurados. De hecho, ayer nos preguntaban algunos alumnos por qué no nos llamamos asegurados en lugar de realizados. Después les explicamos por qué. Pero al final pasaron tiempos crudos y aún así nosotros seguíamos recibiendo plata. Entonces fue como, no, al final... De hecho, los no famosos pasó. ingresos pasivos. Claro, y no pasó con la inversión inmobiliaria. De hecho, la inversión inmobiliaria se nos fue a la B. Y mientras la inversión en acciones seguía resguardada, seguía bien. Entonces ahí decidimos, entre pandemia, crisis social también que estaba por acá, decidimos migrar toda nuestra inversión en propiedades a las acciones. Y seguimos en esa línea hasta el día de hoy. Voy a preguntarles cómo eligen una acción, que esa pregunta es súper importante para los que están viendo. Hemos tenido acá algunos invitados accionarios fervientes también. Tomás Casanegra, Álvaro López, Víctor también ha estado pasando por aquí. Mucho que ha pasado de propiedad a acción. Me pongo nervioso. Inversión inmobiliaria. Pero, ¿cómo fue ese proceso de irse a vivir afuera? ¿En qué minuto, oye, nos vamos de Chile a la villa? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo ¿Y cómo pudieron empezar a vivir de estos ingresos nuevos, de este mundo? Cuando lo planificaron, ¿tenían pensado vivir de, por ejemplo, vender cursos de inversión o ustedes se iban a trabajar a otro país? No, mira, esto tiene varias etapas. La primera etapa es que yo desde niña me quiero ir a vivir fuera. O sea, siempre fue mi sueño como emigrar. Entonces, cuando yo conozco a Jaime, mi lugar de emigrar era Barcelona. Pero Jaime no quería. Entonces fue como, oye, ¿cómo lo armamos en tema pareja? Yo, de hecho, lo llevé de vacaciones a Barcelona. Se enamoró de Barcelona en el día 2. Y me dijo, me dio el sí. Pero no el sí del matrimonio, sino que el sí de nos vamos a crear una vida juntos afuera. Y en ese mismo intertanto, nosotros habíamos empezado con el blog. Entonces, al principio era irnos a Barcelona como sea. O sea, como se va todo el mundo, a probar que te den una visa, a trabajar en lo que uno pueda. Como pero después, la work and holiday o a lo que sea, claro, limpiar a lo que sea. water, así. Sí, una cosa en un restaurante, no sé. cualquier cosa. Pero después, cuando ya teníamos la idea del blog, estábamos haciendo las clases presenciales, dijimos, si nos gusta tanto esto, ¿por qué no nos dedicamos a esto? ¿Por qué no, en lugar de ir a buscar visa como trabajadores por cuenta ajena, buscamos una opción de trabajadores por cuenta propia con nuestra propia empresa? Y ahí se empezó a formar todo y tratamos de irnos a Barcelona. Es una historia larguísima, así que no la voy a contar hoy día. Barcelona no funcionó, luego salió Andorra. Andorra nos dio el sí, de hecho, casi al tiro. Y llegamos a Andorra también siendo muy... O sea, un salto de fe, porque nosotros de Andorra no sabíamos nada. Nada. Yo soy de Andorra por ustedes, de hecho. No, antes claro. No sabía qué era Andorra. Y tuvimos mucha suerte, porque si quieres puedes averiguar sobre Andorra. Tiene una escala impositiva maravillosa. O sea, de verdad que yo creo que eso fue el universo que nos ayudó. Y nos dijo, no, Barcelona no es buena idea, váyanse porque España con los impuestos está un poco ahí. Pero nos llegamos a Andorra por eso, pero fue como una mezcla de ilusiones personales. Y luego claro, mezclado con suerte y luego también unido a este nuevo proyecto que nos apasionaba tanto, que era la educación financiera. ¿Y el blog generaba lucas? En un inicio nada. Y las primeras charlas presenciales tampoco. O sea, nosotros las hacíamos porque queríamos expandir esta palabra financiera, por así decirlo. O sea, queríamos que lo que nosotros nos cambió la vida también le ayudara a otras personas. Antes de pasar, ¿en qué punto... ¿Y esos ingresos pasivos eran suficientes para mantener su estilo de vida? ¿En qué año? O sea, como ¿sí? Eso fue el 2017, más o menos. Nosotros logramos la libertad financiera acá en Chile. ¿Y ahí vendían cursos o todavía no? Ahí vendíamos, pero eso era como muy, muy puntual, o sea, muy poquito. El 2018... O sea, lo hicieron con su trabajo... y ahorrar el 70%. Sí, que es bien importante para las personas que a veces también dicen, te apuesto que los que hacen contenidos viven de hacer contenido y nada más. O sea, nosotros trabajábamos, cada uno en mi pega, ¿fueron gerentes o alguna vez era un cargo que ustedes ganaban como millones de millones? No, bueno, ambos teníamos igual cargos como estratégicos en la empresa, no ganábamos mal. De hecho, yo en ese tiempo, ni me acuerdo cuánto ganaba, creo que 1,7 millones o algo así. Yo tenía una jefatura de un equipo de auditoría pequeñito y con eso hacíamos los ahorros, o sea, poniéndole full a eso y también, como decía antes, bajando la cantidad de gasto. Esa fue nuestra fórmula para lograrlo. Pero los cursos que nosotros vendíamos eran poquitos porque aparte no nacieron de una estrategia. De hecho, tú, Francisco, preguntaste
Oye, ¿cómo esto se transformó en negocio? La verdad es que el negocio nos encontró a nosotros en lugar de nosotros ir a buscar el negocio. Porque haciendo las charlas gratuitas, la gente nos decía, ya, ¿y qué más? Y nosotros, chuta, ¿qué más? Eso es. Claro, métete en mi cabeza porque yo tengo mucho contenido y al final dijimos, no, pues quizás podemos empezar a armar estos cursos, no sé, pues hacíamos primero asesorías particulares, 1 a 1, eso de asesorías particulares se transformó en cursos grabados, empezamos a explorar el tema de montar la plataforma, montamos la plataforma, entonces todo eso fue pasando paulatinamente a través de las necesidades que iban saliendo, más que una planificación que yo tuviera en la cabeza y, no, mira, yo quiero que vaya así, así, así. No sé, las cosas se fueron dando. Sí, de hecho, la primera clienta que nosotros tuvimos fue porque una chica que asistió a una charla presencial era enfermera y le habló a una colega que era doctora y dijo, le habló de la charla de nosotros. Y ella nos quiso conocer. La doctora. La doctora. Y dijo, mira, yo tengo un capital que quiero invertir. Y nosotros decíamos, mira, yo no tengo ningún curso hecho. Le explicamos cómo nosotros lo hacíamos, cómo invertíamos en ese momento, y dijo, me interesa igual. Así que lo que hicimos fue como coaching, fue como una educación pero personalizada, y eso fue diciembre de 2016. Y esto como desde hacerlo nomás, Sí. No tenía ni una especialidad No en sabíamos esto, ni cuánto cobrar, ni nada, y fue como, bueno, pero ella sabía, o sea, le transparentamos todo. O sea, le dijimos, nosotros hacemos estas charlas gratuitas, pero no tenemos un producto detrás, de que nunca lo vimos como negocio en ese instante. Y eso fue diciembre de 2016. Y el primer curso como ya más estandarizado que sacamos fue el 2017, en mayo, que era uno de propiedades. Entonces, y en esa época fue donde nosotros logramos libertad financiera. Entonces, no fue a raíz del negocio, fue a raíz solamente del trabajo, de ahorrar, de ordenarse bien con las lucas y de invertirlo bien. Perfecto. Entonces, ¿y Andorra cuándo se fueron? 2018. Junio 2018. 2018. ¿Y los ingresos recurrentes que recibían por dividendos de acciones acá permitían cubrir el estilo de vida en Andorra? No. Porque Jaime dijo algo muy importante antes, que nosotros habíamos logrado la libertad financiera aquí en Chile. Pero luego cuando llegamos a Andorra, eso no se cubría. De hecho, el costo de vida allá era bastante distinto y tuvimos que empezar a forjarla de nuevo. De hecho, yo eso quiero compartirle a la gente, que la mayoría de las personas creen que, oye, uno llega a su libertad financiera y prácticamente ahí se acabó, no tengo que trabajar más, no tengo que hacer absolutamente nada más, y casi la ambición desaparece. Pero en realidad no es así. De hecho, el estilo de vida de las personas normalmente va cambiando, sus aspiraciones también van cambiando, y lo importante no es decir, oye, llego a la meta, sino disfrutar también del camino y saber que quizás ese camino no se va a lograr en un punto, sino que uno tiene que como que aprender herramientas que te permitan transitarlo no solamente una vez, sino que varias veces. Porque como decía, la vida es así, uno va cambiando de prioridades, de deseos, de metas, etcétera. El portafolio que tienen de acciones, ¿se puede saber más o menos algunas acciones que usted diga, no, estas son nuestras favoritas que estuvieron en su minuto? Yo sé que, y también explicar a las personas, porque uno no tiene que llegar y copiar un portafolio, porque quizás la que ustedes tienen hoy día favorita en cuanto a dividendos fue porque la compraron a un precio que era ridículo y hoy día no. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo fue que empezaron a elegir acciones y esto del nunca perder? Que me gustó ese concepto, porque yo no lo aplico. Yo decir que quemo cuentas de trading. Bueno, otro negocio me ha ido bien, pero he hecho negocios que voy a riesgo y a sabiendas que me puedo pegarme unos bajones grandes. Entonces, ¿cómo esto de nunca perder? Me suena como a filosofía de Buffett. Sí. Bueno, así lo es. Y de hecho te voy a explicar, como dije, matemáticamente por qué es bueno nunca perder. Y es la primera regla de Warren Buffett. Warren Buffett tiene solo 2 reglas. La primera regla de Warren Buffett es nunca pierdas dinero, y la segunda regla es nunca olvides la primera. ¿Vale? Entonces es muy importante no perder dinero. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, esto es matemático. Si yo tengo 100,000 pesos para invertir y pierdo el 50% de esa inversión, tengo 50,000. Ahora, si yo gano el 50%, uno dice, y compenso. Perdí el 50, gané el 50. Pero cuando bajó a 50,000, si ahora gano el 50%, me va a llegar a 75,000. O sea, perdí el 50, gané el 50, igual quedé menos que lo que tenía inicialmente. Y uno puede pensar, es que me estás haciendo trampa, porque partimos perdiendo. ¿Y qué pasa si partimos ganando? Tengo 100,000, gano el 50%, llego a 150,000. Ahora pierdo el 50 y llego a 75,000 igual. Entonces, da igual. Perder es muy duro en la Te inversión. cuesta el doble después. O sea, no sé si siempre el doble exactamente así. No, es como exponencial. Cuando es claro. 50 es el doble, pero cuando es 90...
Pucha Mucho que más. cuesta hacerlo crecer. Claro, te cuesta O sea, muchísimo como los más. que invirtieron en la TAM más de 1.000 pesos, Exacto. pucha que nunca van a recuperar. Sí, Claro. probablemente. ¿No? Y el tema es que cuando pierdes, recuperarte es súper difícil y sobre todo es como, ¿con cuál capital te quedáis para trabajar? Además, Sobre todo perdís como ese costo de oportunidad de chuta, ahora tenía tanto capital y ni siquiera hablo de, oye, ¿cómo vuelvo a ganar? No, ¿cómo vuelvo a recuperar? Eso es como súper complejo cuando perdís plata. Y pasa otra cosa, que uno a veces habla y piensa que todos quieren ser inversionistas, como dedicarse a esto, como una carrera, una profesión. Y en realidad muchas personas invierten como un side project, como mira, yo trabajo y lo que ahorro lo invierto. Entonces ahí pasa algo súper importante cuando uno pierde dinero, que te baja la autoestima, te baja tu como capacidad o tu mente confabula para que tú pienses que ya no puedes ser un buen inversionista. Claro. Ya perdiste dinero, es como, ya no invierto más porque voy a perder de nuevo. Y eso juega súper en contra a largo plazo. Entonces, lo importante para una persona que no se quiere dedicar a esto, porque quizás si yo me dedico a esto como profesionalmente, puedo asumir, decir, ya me equivoqué una vez, pero no pasa nada, que ya la siguiente me va a ir bien. Pero una persona que no, imagínate, estuvo ahorrando muchos años, pone todo su capital o gran parte y pierde dinero, ya se asusta y no quiere volver a invertir. Entonces hay una cosa también psicológica en que importa mucho no perder dinero, sobre todo para ese tipo de personas que lo ve como, mira, yo creo que mis ahorros se rentabilicen, no me quiero dedicar a esto. perfecto. ¿Y en dónde invirtieron? ¿Dónde fueron como que ustedes digan, oye, esto funcionó súper bien? ¿Cuándo le agarró tanto ese bichito de, oye, acá perdí por no haber estudiado lo suficiente y de repente conocimos estas acciones dividenderas y la ley de dividendos y aquí me quedo, me enamoro de este mundo? Yo te voy a contar una historia desde que parte hace 100 años para que explicarte cómo llegamos a lo que llegamos hoy en día. Aprovecho de recordar, esto no es una recomendación de inversión, todo lo que digamos no es simplemente la experiencia de ellos, para que nadie piense que esto es una recomendación directa. Bueno, hace 100 años más o menos, Benjamin Graham crea el análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? Es decir, mira, yo en realidad no me preocupo tanto de la variación del precio de la acción, sino que me preocupo cómo está la empresa. Y el precio debería seguir a lo que el cómo está la empresa. Si la empresa crece, el precio debería crecer. Si la empresa baja, o se achica, el precio debería tender a bajar. Lo que va pasando entre medio, que sube y baja, normalmente son alteraciones producto de cosas muy puntuales, que sale una noticia, que alguien dice no sé qué, sube, baja y un poco más loco. Pero en el largo plazo, si la empresa crece, el precio debería tender a seguirlo. Eso hizo o creó Benjamin Graham. Y él creó algo que se llamaba el valor intrínseco de la empresa. Entonces calculaba, decía, esta empresa debería costar tanto por acción. Si él veía en la bolsa que estaba más barata, compraba, porque decía, va a llegar a este precio. Y de hecho, Warren Buffett fue su discípulo. Y Warren Buffett dijo, me parece súper bien lo que hace, pero hay un problema, y un problema bien serio, que yo no sé cuándo va a pasar eso. Entonces, si yo compro, por ejemplo, a 100 pesos una acción, y yo sé que vale 200, digo, voy a tener un 100% de rentabilidad. Sí, pero ¿cuándo? Si pasa en un año, es un 100% de rentabilidad anual, súper bien. Pero ¿y si pasa en 100 años? Voy a tener un 1% de rentabilidad anual. Entonces ya no es tan atractivo. Entonces ahí... O sea, ¿cuánto también importa? Importa mucho, sobre todo para el análisis fundamental que creaba Benjamin Graham. Y Warren Buffett crea una nueva forma de invertir, que dice, yo como no sé cuándo va a pasar, lo que me tengo que preocupar es la velocidad de crecimiento de la empresa. Yo invierto en una empresa que ojalá crezca rápido, porque así sé que más temprano que tarde el precio lo va a seguir y va a llegar arriba. Entonces yo compro ahora barato, la empresa crece, el precio lo sigue y vendo cuando esté más caro. Y eso hizo Warren Buffett, y toda su metodología de inversión se basa en eso, en estimar el crecimiento de una empresa y en función a ese crecimiento decir, mira, hoy día compro para vender después. De hecho, hay una historia real de Warren Buffett que cuando él compra una de las acciones que más rentabilidad le ha dado en todo este tiempo, que es Coca-Cola, cuando él compra, el resto de los inversionistas se ríen de él. Dice, compraste Coca-Cola súper caro. Y claro, el precio de Coca-Cola estaba alto para lo que era la empresa en ese momento. Pero Warren Buffett lo que detectó fue que dijo, mira, pero es que en 10 años, mira cómo viene creciendo la empresa. Entonces, si sigue a este ritmo creciendo, el precio que yo pagué hoy es baratísimo. Y así fue. El precio que pagó Warren Buffett fue súper barato para la Coca-Cola en 3, en 5, en 10 años más. Hoy día todos quisieran comprar al precio que compró Warren Buffett en el 94, creo que fue. Entonces, eso hizo Warren Buffett. Y luego, nosotros con Natalia hicimos una vuelta más de tuerca, porque dijimos, está súper bien lo que hace Warren Buffett, pero a nosotros, como dijo Natalia, nos interesa mucho el interés compuesto.
Y para eso necesito que dinero me llegue al bolsillo. Si no me llega dinero al bolsillo, yo no puedo reinvertir. Entonces, una cosa es que se vaya valorizando algo, pero yo necesito ir reinvirtiendo para ir ganando rentabilidades sobre rentabilidades. Y en Estados Unidos no existe nada que obligue a las empresas a que me paguen dividendos. Cuando las empresas quieren, van a pagar, pero cuando no, no pagan. En cambio, en Chile hay una ley que sí obliga a las empresas que les va bien, o sea, que tienen utilidades a final del año, a pagar parte de esas utilidades a todos los accionistas. Entonces dijimos, podemos aplicar más o menos la metodología que venía arrastrando Benjamin Graham y Warren Buffett, pero darle una vuelta de tuerca para ajustarla al mercado chileno. Y ahí fue donde nosotros dijimos, ¿cómo podemos detectar que una empresa pague consistentemente dividendos y que esos dividendos sean buenos y que la empresa va a seguir bien en el largo plazo? No quiero una empresa que me paga, por ejemplo, un año mucho dividendo y luego está 3 sin pagarme, porque esos 3 años yo no voy a hacer interés compuesto. Y peor aún, imagínense que yo estoy con la libertad financiera y la empresa me dice, mira, este año te pagamos mucho, genial, este año me doy la vida del oso. Y si al otro año no me paga, ¿con qué como? ¿Con qué vivo? Entonces, para nosotros es fundamental. La consistencia, fundamental. Entonces, ahí cuando nosotros llegamos a ese punto de decir cómo hacemos esto y lo adecuamos al mercado chileno, fue cuando creamos nuestra metodología que consistía en 3 grandes bloques. El primero es calcular la solvencia económica de la empresa, porque yo quiero invertir en una empresa que sea solvente por mucho tiempo, o sea, que pase lo que pase, como dijo Natalia antes, que vino el COVID o una pandemia, no pasa nada. Que vino el estallido social, no le pasó nada. Que viene una crisis económica, no le pasa nada a la empresa. O sea, se puede ver un poquito resentida, pero que va a seguir existiendo y va a seguir repartiendo buenos dividendos. Luego, quiero que esos dividendos sean rentables, que eso es otro tema también importante. Y esa rentabilidad para mí tiene que ser, en nuestro caso, comparada a que sea mejor al depósito a plazo. Si el depósito a plazo es, por ejemplo, está dando un 5%, yo le tengo que exigir a la empresa más de un 5%. Porque si no, para eso el depósito a plazo tiene garantía estatal también, no tengo ningún riesgo, entonces tengo que exigirle eso. Y después de eso tengo que entender la empresa, porque ahí es donde pasan muchas cosas que en tema inversionista las personas se sienten como abrumadas de toda la información, todas las noticias que llegan por aquí y por allá, y dicen, ¿qué hago ahora? O sea, escucho que incluso a veces salen grandes holding inversionistas y dicen, hay que comprar acciones de tanto, hay que vender acciones de tanto. Y digo, pero si ellos son los expertos, debería hacerles caso. Pero a veces no es así. O a veces las noticias dicen, viene una crisis económica. ¿Qué hago con mis inversiones? ¿Arranco o no arranco? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque el entender el mercado me hace saber cómo gana dinero la empresa, qué factores le afectan positivamente y qué factores le afectan negativamente. Entonces, hay empresas que una crisis económica no pasa nada. Hay empresas que una crisis, por ejemplo, social, tampoco les pasa nada. Y dependiendo de eso, cuando yo lo entiendo, digo, ahora mi inversión está segura. Entonces, esas son más o menos las 3 etapas. Las etapas que ustedes analizan, ¿no? Exacto. Y con eso aseguramos nuestro capital. ¿Qué tipo de empresa, por ejemplo? Hay algunas que uno diga que oye, este tipo de empresa es más o menos así. Obviamente uno sabe que tiene que buscar cuando un precio esté atractivo y todo lo que implica tener un muy buen análisis, que eso se aprende con más de un video normalmente. Y ahí yo siempre recomiendo que hay muchas fuentes de aprendizaje de ustedes mismos, el canal de YouTube de Oratia, y hay un montón de distintos actores que están buscando este mundo como de análisis fundamental. Pero en tu caso, o en su caso, ¿qué acciones son como... ¿Tienen favoritas o son las que del momento ustedes analizan siempre distintas? Sí, mira, aquí voy a darte una respuesta súper impopular, Francisco, porque nosotros no damos nombres de acciones nunca. O sea, en ese sentido tenemos como un compromiso súper férreo con la educación. Al final, hay mucha gente... ¿Pueden decir cuál fue la favorita del 2016? No, tampoco. De hecho, esto se lo voy a decir y compruébenlo con mi mamá. Yo les puedo dar así como... Llámenla algún día. Cuando ella me preguntaba dónde invierto, yo en lugar de decirle la acción, le decía, no, tienes que aprender porque al final el dinero es tuyo. Después, cuando si a ti te va bien o te va mal, o para que tú lo puedas replicar, yo no voy a estar quizás ahí, o yo no me voy a poder hacer responsable de lo que tú hagas con ese dinero. Entonces, en ese sentido, nosotros ni a la familia les damos recomendación de inversión. Nunca. Pero todos han pasado por el curso de acciones y todos hoy día invierten. Entonces, no quiere decir que nosotros les neguemos no es como no. Sí, nosotros decimos, hay 3 cosas que sí o sí tienes que mirar. Primero, que esté sólida. ¿Por qué?
Porque nosotros como inversionistas, algo que decía Jaime, pero lo quiero profundizar un poquito más, no tenemos control en lo que va a pasar fuera. O sea, yo no tengo la bola de cristal, aunque la gente crea que sí. No tengo la bola de cristal de decir, oye, el próximo año va a venir un COVID de nuevo, o una cuestión 2.0. ¿No? Yo no sé eso. De hecho, yo no tenía idea de que cuando vino el COVID, nada. Pero sí puedo controlar qué empresa va a resistir. Es como un árbol. Oye, un árbol flaquito se va a caer con el primer viento. Un árbol que tenga un tronco más grande va a seguir ahí en pie y no va a tener ningún problema. Entonces, eso sí o sí, fijarte en cuál es la solidez de la empresa. Por ejemplo, cuántos ahorros tienen. O sea, tampoco estamos hablando de cosas tan de la NASA. No es como una cuestión que tú digas, oye, tengo que saber mucho de economía como para poder invertir en la bolsa. No, pero fijarte en cosas que incluso te fijarías en una persona. ¿Cómo sabes si una persona es solvente? ¿Tiene ahorros? ¿No tiene muchas deudas? Puede, no sé, tiene acotados sus gastos. Hay como cosas que uno puede saber para reconocer la solvencia de una empresa. Y luego si es rentable, saber si lo estáis comprando a un buen precio versus los dividendos que vaya a recibir. Y por otro lado, la otra cosa es entender el mercado. Entonces, si tienes esas tres cosas claras, vas a poder elegir una buena empresa para invertir. Pero, como dije, nosotros no damos ninguna... Yo pensé que iba a lograr sacar acá una... No, ni los alumnos. Mira, pero hay una manera que yo sí o sí comparto en qué empresa invertir, pero no lo comparto como dato, sino que a los alumnos que han pasado por el curso, yo les digo, tú me vas a ver a mi casa, dígase, a Andorra, me invitas a un café o algo. O sea, ya siendo inversionista y habiendo tenido resultados, podemos hablar de tú a tú como inversionista y yo te puedo contar en dónde invierto. Ya, como inversionista ya. Exacto, pero de tú a tú. Activo y funcional. No de yo estar influyendo en la decisión de otra persona y que me va a creer a mí, que por lo tanto va a obviar todo lo que puede aprender por su cuenta para ser un buen inversionista o una buena inversionista. Perfecto. Imagináis un café Value Investor con ¿Sí? usted y conversando. Mira. Oye, a mí me gusta Dole que por esto. Es que esa gringa, no, a mí la chilena que me gusta parecía esta. Claro, de hecho, increíblemente, y esto lo pueden corroborar, no sé si las personas que han ido a Andorra a visitarnos nos estarán viendo, yo creo que sí. Lo pueden corroborar, han ido a visitarnos, nos han invitado al café y no nos han preguntado por la empresa porque ya no lo necesitan. Mira, qué potente eso. Buen mensaje ese también, súper potente. Sí. Yo lo necesito, tengo un problema. Quiero saber dónde, sin el esfuerzo de estudiarlo. Mira, hay una cosa que sí te puedo como dar una pincelada, que de hecho es una de las clases que vemos dentro del curso, que es el escudo anticrisis. A veces las personas, más que encontrar el dato de dónde me hago millonario, es como que por lo menos el perfil nuestro es dónde invierto que no tenga riesgo mi dinero. Y para eso nosotros siempre lo que hacemos es evaluar no solo el mercado, no solo como por ejemplo el mercado accionario, porque cuando viene una crisis, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, toda la bolsa cayó. Entonces uno dice, mi dinero está en riesgo, acá a nosotros eso no nos interesa, si se evalúa nuestra acción, compro más. Esa es nuestra filosofía. Pero ¿cómo puedo escudarme frente a crisis? Y de ahí depende la empresa y depende cuál es la crisis que está detrás. Por ejemplo, si uno tiene inversiones, no sé, en Aguas Andinas. Aguas Andinas es una empresa aquí, la región metropolitana, que da el servicio de agua a todas las personas. Y viene una crisis económica, ¿qué le importa a Aguas Andinas? O sea, las personas van a seguir consumiendo agua. El precio del agua ya está fijado. O sea, no es como diga, no, mira, ahora va más o menos. No, va a seguir. O sea, puede que las personas ahorren un poquito más de agua. Pero créanme que en la lista de prioridades, las personas van a recortar en muchos otros lados antes del agua. Entonces ahí uno dice, claro. Y aparte ahorrarían primero en el agua embotellada que en el agua... Claro. Puede ser. Entonces ahí es donde uno dice, en realidad no es que todo el mercado esté mal o cuando viene una crisis económica todas las inversiones son riesgosas, sino que tengo que ir por empresa analizando, ¿esta empresa le afecta o no le afecta la crisis en la que yo esté viviendo? Entonces nosotros dentro del curso vemos tres, que es la económica, la social y la crisis, en este caso sanitaria, que fue la que vivimos también hace poquito. Por lo que estoy entendiendo también, ustedes entonces no son tan amigos de las acciones de crecimiento, como se le llama. Este tipo de acciones que uno compra y probablemente no reparten dividendos y uno espera que en 10 años más valgan 15 veces más. No, nosotros siempre dividimos los grupos de inversión en dos. Uno puede ser por renta y el otro puede ser por ganancia. El por renta es que tú compras un activo y ese activo te genera dinero sin tener que vender ese activo. Entonces Perfecto. tú lo dejas ahí. La otra parte es que tú generas una ganancia pero vendiendo el activo. Es decir, haces una gestión, dígase, valga la redundancia de palabras, más activa.
Tienes que estar comprando y vendiendo para obtener un mayor valor, que es lo que se llama la ganancia. Entonces, en esos dos grupos de inversión, nosotros elegimos un bando. Que no decimos que es el bando correcto, decimos que es el bando que nos gusta. Exacto. Entonces, el bando que a nosotros nos gusta es el de renta. ¿Por qué? Porque es más pasivo. Entonces, imagínate, nosotros nos fuimos a vivir al extranjero, tenemos un negocio hoy en día, el cual nos apasiona muchísimo. Entonces, imagínate, estuviéramos activamente, aparte invirtiendo. Probablemente no tendríamos vida. Y somos realizados, de hecho. Ahí venía la explicación de por qué no nos llamamos asegurados, sino que nos llamamos realizados. Es porque valoramos mucho nuestra calidad de vida. Entonces, por esa razón nos fuimos a la renta. Hay personas que no, que les apasiona estar mirando el mercado desde que abre hasta que cierra. Y eso también está bien. Pero cada uno tiene que saber a qué bando le gusta más. Entonces, por esa razón, si tú me preguntas, oye, acciones que incluso tengan alto crecimiento, me quitan tiempo de interés compuesto y me ponen también ¿cómo se llama? Un factor de que quizás en tan largo plazo yo tenía ciertas expectativas, pero pasa cualquier cosa, el mercado cambia. Hoy día con la inteligencia artificial, todo cambia. El mundo puede cambiar por completo de la noche a la mañana. Entonces, de hecho, de mentirnos. Claro, no sé si yo podría, incluso con los conocimientos que tengo hoy, estimar lo que va a pasar de aquí a 15 años para una empresa que tenga un crecimiento lo suficiente para que a mí me dé la rentabilidad que yo estoy buscando. Pero eso sí lo tengo con las inversiones por renta, porque el retorno es mucho más rápido y, como decíamos antes, nos permite hacer el interés compuesto. Oye, súper interesante lo que hemos hablado. Me gustaría quedarnos con... Se me hizo corto el tiempo, debo decir. Estamos ya en la hora. Pero me gustaría, a todos los que nos están viendo, si ustedes les podrían dar, no sé si consejos, experiencia, algo que ustedes sientan que quizás los marcó en este proceso, lo que le hizo el clic, que podrían transmitírselo a los que están viendo. A mí yo me quedo con varios puntos, pero uno, que por ejemplo yo no lo logré muy vagamente por 4 meses, que fue ahorrar más de un 50% de mi renta, y después mi calidad de vida la empecé a aumentar rápida, vertiginosamente, hasta volver a uno de ahorro del 20, que es más usual. Pero me imagino que ese 70 les permitió acelerar esta independencia financiera muy, muy rápido. Entonces, con eso yo me quedo harto. No sé si voy a poder plantear en la casa ahorrar el 70 en este minuto. Pero cuéntanos un poquito qué consejos, qué aprendizajes, qué experiencias son como las que ustedes dicen, estas fueron súper enriquecedoras y las tenemos súper en la frente de toda la vida. Yo voy a hablar un consejo. Quizás Natalia pueda decir alguna experiencia, pero un consejo es que en las finanzas personales para nosotros hay 4 etapas. La primera etapa es generar dinero. Tú tienes que tener una fuente de ingresos si quieres empezar a ser un agente activo del mundo financiero. Luego tienes que aprender a llegar a fin de mes. Hay muchas personas que tienen sueldo, pero no llegan a fin de mes. Entonces esa es la segunda etapa. La tercera etapa es que ese sueldo también te alcance para ahorrar. Y no es necesario que ahorres el 70%, ni siquiera el 50%. Ahí cada uno pone en la balanza sus prioridades. Y recién ahí viene la etapa de inversión. Hay gente que se quiere saltar esta etapa. Hay gente que pasa de la etapa 2, de llego a fin de mes justito, o ni siquiera llego a fin de mes justito, porque vivo endeudado y quiero pasar a la inversión para que la inversión me subsane todas mis deudas. Y eso es muy arriesgado. Es muy arriesgado. Entonces, por eso la idea es ir quemando etapas, y cuando yo termino y digo, mira, ya no tengo deudas, o tengo deudas controladas, pero me permite llegar a fin de mes, me permite incluso ahorrar, ahora empiezo a pensar en inversiones. Porque si yo invierto, y esto es una cosa que siempre decimos, el que vende apurado pierde por obligación. Entonces, si yo tengo una inversión, ya sea en inmuebles, ya sea en acciones, sea lo que sea, si yo necesito dinero porque no estoy llegando a fin de mes, voy a tener que liquidar esa inversión. Y cuando la liquide, ya sea como digo, el inmueble o las acciones, no lo puedo vender a precio normalmente de mercado. Tengo que ponerlo a precio de liquidación. Y ahí voy a probablemente vender más barato de lo que lo compré. Entonces termino haciendo como un efecto negativo doble, porque sigo con las deudas y además pierdo dinero por las inversiones. Entonces lo ideal es ir etapa por etapa. Y lo que quería profundizar era el tema del ahorro. Como dije, no es necesario ahorrar el 50, ni siquiera el 70. Cada uno tiene que tener sus prioridades. Y hay algo que hay que tener presente, que subir la calidad de vida no necesariamente es subir los gastos. Y ahí nosotros, de hecho, cuando hacemos cursos de finanzas personales, siempre decimos, hay que poner en la balanza felicidad versus costo. Hay cosas que te van a hacer súper feliz y que el costo es ínfimo. De hecho, hay veces que dicen, mira, si tú te ahorras, por ejemplo, un café todos los días, vas a ahorrar tanto al año. Perfecto, y es verdad. Pero ¿y si ese café te da la felicidad suficiente como para decir, no me lo quiero sacar de encima este café, o sea, quiero seguir tomándolo? Está bien también. Y quizás tú, por prioridades personales, dices,
yo prefiero quitarme, no sé, este otro gasto que, no sé, Netflix, que no veo nunca, prefiero dejar de pagar Netflix que dejar de pagar el café. Entonces, cada persona tiene que poner en una balanza lo que yo digo, felicidad versus costo, y tratar de optimizar por ahí. Y hay veces en que uno puede optimizar mucho sus finanzas personales, y como el caso de nosotros, llegar a un 70% de ahorro, otras veces un 50%, otras veces un 30%, otras veces el 10%. Da igual. Lo importante es que cuando uno lo logra y lo hace de manera consistente, ahí pasa a la inversión. Y ahí uno invierte de un punto de vista mucho más relajado, porque sabe que tus finanzas personales están sanas, están respaldadas ya. Es interesante eso que comentan. Yo quería aportar en un granito de arena. Ya me tomé el café del día. Tomé el café es importante, yo debo decirlo. Yo restringí mucho el café en mi época de gasto. Y lo cuento harto. Yo creo que todo el mundo jura que yo casi que tengo una demanda a la sirenita, ¿no? No, pero de verdad yo reduje mis gastos por café hecho en la oficina. Pero apenas empecé a generar más dinero, volví a comprar café. Porque para mí es importante. Solo que ahora tenía el presupuesto muy holgado para poder hacerlo. Esa es la distinción. Versus otros gastos. De hecho, los streaming los corté mucho en algún minuto porque uno estaba para ver qué había. Es como que uno hacía zapping para ver si sale algo. Sí. Entonces, era impresionante. Y hay una serie que el que todavía tiene Netflix lo está usando, que habla un poquito de lo que dijiste, que me gustó mucho. Creo que se llama How to Be Rich, la serie, que es de un hindú como multimillonario que ayuda a las personas como a mejorar su estilo de vida y obviamente les dice que reduzcan gasto y todo, pero él habla mucho de no es reducirse, no es hacer todo más chico, sino que él dice How to Be Rich, es como vive como rico, pero ¿qué es lo que más te gusta? Entonces como que pesca a la gente y dice, oye, ya, veamos todas tus actividades del día, ¿no? ¿Y tú qué decís que te gusta? No, es que a mí me gusta el básquetbol. Y mira su tarjeta de crédito y son gente que está endeudada hasta las... Pero mira, no gastaste nada en básquetbol. ¿Te gusta en verdad el básquetbol? Porque aquí parece que por tu tarjeta me dice que lo que te gusta los videojuegos, porque gastaste un 10% de tu sueldo en videojuegos. No, es que los compro y no sé, y no los juego. ¿Pero cómo? Y tienen malas costumbres y gastar en tonteras que no. Y después le dice, ¿cuál es tu vida de sueños? ¿En qué te gusta? Y no, me gustan los autos, no sé qué. Obviamente guardando las proporciones y el nivel, pero logra hacer que las personas empiecen a vivir una vida mucho más alegre y más contenta, sin darse los gastos de vida gigantescos, porque los enfoca en lo que realmente les gusta y las mismas personas no lo hacían, porque el día a día se los comen y ya se acostumbran a ciertos gastos. Entonces, como que le hace un reemplazo de gastos, como no, oye, no dejes el café si es que eso es lo que te gusta, consume café, pero deja todas esas otras cosas que, ¿cachai? ¿Para qué estás gastando en esto? Y les va cortando a otros lados. Y después le enseña a generar más ingresos y tiene toda la otra pata, pero eso es muy interesante. Vamos a la experiencia y con eso terminamos. Sí. Bueno, complementando lo que dijiste, muchas veces no hay que aprender a no gastar, sino que aprender a gastar. Eso es muy importante para llevar una economía personal saludable. Pero mi consejo iría en lo impactante que puede llegar a ser el interés compuesto. Porque muchas personas cuando escuchan lo que acaba de decir Jaime de hay que seguir el camino, se ponen ansiosas. Dicen, pero yo ya quiero llegar arriba. O sea, necesito eso. Entonces, el interés compuesto te puede ayudar con esa ansiedad. ¿Por qué? Porque yo también la tuve. Yo también quería mi cuarto de libra con queso ahora. Y no. La verdad es que cuando me puse a caminar hacia ese objetivo que yo tenía, me sentía mal, sentía equivalente, todo eso. Pero el interés compuesto no solamente funciona con las inversiones, también funciona en la vida. Nosotros tenemos nuestros cerebros seteados para mirar la vida lineal. Es como, claro, hoy día avancé esto, probablemente mañana voy a avanzar lo mismo y así. Pero en realidad la vida tiene otras sorpresas para ti. Y en ese sentido, yo logré mi primera libertad financiera en tiempo récord. Y no lo esperaba. De hecho, no me di ni cuenta. Sí, porque tú me dijiste que querían como a los 40, algo así. Claro. Y por lo que estoy cachando, por lo menos, esta primera en Chile lo lograron bastante antes. A los 30. Entonces, si tú decís... teníamos 27 cuando empezamos, lo logramos en 3 años. Yo a los 32 recién me di cuenta que quería ahorrar. Pero lo que quiero decir es que la vida también tiene interés compuesto. Entonces, que no te coma la ansiedad. Tú empieza, da los primeros pasos y deja que todo lo que vaya pasando se alinee con tus objetivos. Pero para eso es súper importante que tengas tus objetivos claros. Entonces, ese sería como mi consejo, que sepas que el interés compuesto no solo te ayuda financieramente, siempre y cuando tú sepas a dónde vas. Buenísimo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este gran capítulo. Yo estoy muy contento de tenerlo acá. Vamos a tomar un café probablemente entre hoy y la semana. y
Y como siempre, suscríbanse, vayan dejando en los comentarios qué nuevos invitados les gustaría, qué temáticas les gustaría ir abordando. Ya hemos pasado, yo creo que por todos los tipos de inversiones, pero siempre, bueno, repasando, motivándose, aprendiéndose y descubriéndose uno mismo y cómo uno va llegando a esto. Qué heavy llegar a los 30 años, qué impresionante. Ya saben, si están con menos de 30 años y quieren que quizás sus dividendos cubran su estilo de vida en 3 años más, aquí tienen a alguien que la hizo. Y también, no me meto en el bolsillo de ninguna de las personas, pero por lo que veo, tampoco eran unas rentas de ultra gerencia ni de gente que viene de la NASA. Eran rentas buenas, obviamente, pero que muchas personas profesionales y que le pongan talento a su trabajo pueden llegar. Sí. Entonces, yo defino que nuestras rentas eran rentas de mercado. O sea, en base a eso, cualquier persona está normalmente dentro de la renta de mercado. O sea, no es... Es lo que tú haces. Sí, es lo que tú haces. O sea, no eran rentas sobrevaloradas ni nada, así que cualquiera puede. Si al final, como dijo Natalia, el foco está en cómo yo optimizo mis finanzas personales para que esa meta de la libertad financiera se me acerque, porque necesito menos dinero para vivir, y cómo hago el interés compuesto para llegar a eso más rápido. Hoy día en Andorra ya pueden vivir de sus dividendos. ¿Ya lograron esa segunda como libertad, por así decirlo? Logramos una segunda, pero estamos en búsqueda de la tercera. O sea, como que logramos la primera en Chile, logramos la segunda en Andorra, pero luego tuvimos un cambio en configuración de calidad de vida y vamos en búsqueda de la tercera. Como que, Sí. por decir, para hacerlo en chileno de invento, ustedes aquí quizás con 1,5 millones podían vivir, lograron que sus dividendos generaran eso, después en Andorra se convirtió, por decir algo, 3 millones de pesos, lograron que sus dividendos generaran eso y dijeron, queremos tener un estilo de vida mejor, vamos a pasar a hacer un estilo de vida de 5 millones. Tenemos que empezar a hacer que nuestras acciones nos den 5 millones, una cosa así. Claro, Exacto. una cosa así, pero con montos más pequeños. Oh, De hecho, estoy inventando montos, sí. pero una cosa así. con montos más pequeños, imagínense. Sí. Hay personas que te dicen, a mí me toca, tengo comentarios de personas que me dicen, Pancho, yo gano 5 millones y con eso no se vive. Nosotros la primera libertad financiera la logramos con 700 lucas. Ese era su estilo de vida. Sí, Con eso 700 podían vivir. 700, 800, por ahí vivíamos. Esa era nuestra primera Sin libertad hijos, sin familia, obviamente, Claro. también Sí, son puntos poniéndolo en relevantes. contexto, solamente Sí, nosotros. los contextos son siempre importantes Sí. también. Entonces, perfecto. Me quedo encantadísimo. Muchas gracias por venir y creo que haberlos tenido aquí invitados. Muchas gracias, Un Francisco. placer.